Bueno gente, estamos de vuelta en el canal y este vídeo es bastante interesante. Tómatelo deportivamente porque todavía estoy investigando este tema y mucho. Es por el momento especulativo hasta cierto punto. Por este motivo, tómatelo, como dije antes, muy deportivamente. Vamos a ver algo no cuadra. Cómo la humanidad está progresivamente siendo homogenizada. Y posiblemente hay una clonación que está ocurriendo de la humanidad y un receso, una disminución de los humanos originales, los humanos únicos. Vamos a ver por qué esto es muy fuerte. Reemplazo de los seres actuales reales, orgánicos, con clones. Tú te preguntarías por qué, ¿no? ¿Por qué de repente tendríamos este problema? Vamos a ver, primero. La clonación es real, esto es muy importante. El argumento legal, si existen leyes, existe una realidad tangible, obviamente. Los gobiernos no prohíben lo imposible. En Norteamérica en el 97 hicieron una clonación, en la Unión Europea en el 98 también pusieron la prohibición de crear humanos genéticamente idénticos, una prohibición en el 98, importante. China y Rusia, prohibiciones públicas vigentes, pero como todos sabéis, hemos visto recientemente la situación con los documentos de Epstein y la isla y todo lo demás. Lo llamaron conspiración durante más de una década, prácticamente. Conspiración, la isla no existe, Jeffrey Epstein, la lista no existe, o sea, todo que fue una conspiración de los locos y los medios oficiales dijeron que era conspiración. ¿Y qué ocurre? De repente sueltan todos los documentos. Pues curioso, ¿a que sí? De repente antes no, ahora sí. Pues la clonación es muy similar. Vamos a ver algunas paradojas muy extrañas, porque esto es rarísimo. Primero, vamos a ver la situación de China, por ejemplo. El crecimiento brutal de China en literalmente pues menos de 20 años fue brutal, un aumento de 250 millones de personas. La contradicción es muy fuerte. Ocurrió bajo la política de un solo hijo, fronteras cerradas y sin una prensa libre. Demógrafos lo llaman el mayor residuo inexplicable en la historia de los censos. La hipótesis es muy simple, no fue una reducción o un crecimiento, fue un reemplazo directo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, porque esto es muy interesante. Primero, tenemos la arquitectura de copy-paste, copiar-pegar en China, que muchos sabéis de esto, las ciudades fantasma, que aparecen de repente en unos pocos meses, de repente, y muchos trabajadores contratados en cuestión de días prácticamente, y la gente que fue contratada también no tienen contacto familiar, no tienen historial familiar y hablan sin acento regional. Millones de registros los llaman los Hukou, con fecha de nacimiento retroactivas y sin certificación de nacimientos previos. O sea que estos empleados de repente mágicamente aparecen en estas ciudades, mágicamente crean las ciudades, sus trabajadores, y no tienen un historial personal. O sea, son como que clones puestos ahí, ¿no? Vamos a ver qué más, porque esto se repite en muchas partes. Mira, la India. En la India, entre el 91 y el 2001, 40 millones de personas han desaparecido del censo. Aldeas reclasificadas como deshabitadas. Pero en India, como todos sabéis, el crecimiento es brutal. ¿Cómo cojones pierdes personas, pero tu población general incrementa? África subsahariana, también, tasa de crecimiento negativo seguida de una recesión mágica en el año 2000. Rusia, 10 millones de muertos extra, distritos rurales vacíos sin registros de inmigración, pero el país sigue creciendo. No tiene sentido. Físicamente no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es que, pues de que hay un sistema alternativo de reemplazamiento humano. Y claro, uno se preguntaría, pero esto es muy fuerte, ¿no? O sea, si esto realmente es real, esto es muy fuerte, ¿no? Vamos a ver también otra cosa que pasa. La contradicción. Menos humanos nacen,
pero hay más humanos caminando la Tierra todos los días. Ya sabéis, los datos oficiales dicen de que hay ahora mismo 8.000 millones de personas en el mundo. 8.000 millones. Hace, pues creo que 2 décadas había 6.000 millones. Ahora hay 8.000, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo raro. Hay menos nacimientos, pero curiosamente más gente. También en Norteamérica, por ejemplo, han cerrado en los últimos 20 años 1.400 hospitales de servicios de obstetricia. En Japón, más de 4.000 instalaciones a menos de 2.500. Alemania, Italia, cierre masivo también, 40%. En China también. Es muy extraño, o sea, todo esto es muy raro. O sea, aunque hubo inmigración en Europa y otras partes del mundo, obviamente, no tiene sentido. Esto es muy raro. Y después tenemos algo también extraño. Vamos a ver lo que pasó mágicamente en Kazajistán entre 2001 y 2009. Una liberación masiva de ciertos huérfanos con rasgos uniformes hacia Occidente. El pico fue en 2004, una explosión de adopción que llegó a más de 800 niños al año, el sexto país de origen mundial de adopción en Norteamérica. El programa se redujo drásticamente allá por 2010. El grifo se cerró mágicamente. La demografía fue imposible. País 66% de etnia kazaya, asiática, pero los orfanatos exportaban niños rubios de ojos azules y piel clara. Estadísticamente no tiene sentido, tío. O sea, Kazajistán de repente se convirtió en un país que exportaba huérfanos y gente que se llama estos huérfanos, obviamente, en Europa, Norteamérica. O sea, las familias que adoptaban estos niños no tiene sentido. O sea, una vez más, esto es rarísimo. ¿Cómo de repente tienes un país que produce tantos niños con unas características europeas occidentales? ¿Qué más? Estos niños, ¿qué pasó? Pues mira, eran muchos de ellos uniformes, niños de 3 a 10 años, sanos, sin defectos, sin un historial, una ausencia total de registros médicos o de nacimiento. También aprendizaje de idiomas de la noche a la mañana, rápido, muy rápido, aprendían cosas rápidamente. Una mirada en blanco, como una personalidad no estaba formada, como una especie de nube en su cabeza, que no estaba como que en sus cabales, como lo llamamos en español. Y también sin traumas de orfanato, tampoco. Muy extraño. ¿Qué pasó aquí? Esto es obviamente muy raro. Estos niños tienen unas características muy raras, ¿no? Después, tenemos otra cosa. Esto también es un hecho interesante, un caso de estudio muy raro. Hablan de clonación y transferencia de una posible alma. Por eso digo, esto es especulativo, pero también todo puede estar conectado. Esto es un veterano de la Marina de Norteamérica, hallado inconscientemente en 2013 en California. Despertó de repente, después de estar inconsciente, hablando solo sueco. Afirmó ser Johan Ek, no le conocía su propia cara y hasta tuvo agitación e intentos de acabar con su vida por esa trauma, ¿no? Una lucha de una especie de alma original. La teoría está clarísima, una especie de interesante evidencia de que la conciencia puede ser transferida o sobreescrita a un cuerpo biológico. O sea, crean seres y les transfieren conciencia. Extraño, ¿no? Michael Boatwright a Johan Ek. Después de tener un accidente, estaba inconsciente, se despierta el tío y como que cree que es otra persona. Curioso. ¿Y qué pasa? Pues mira, muy simple. Tenemos lo siguiente. Después de esta época extraña, este es el resultado. Eso es importante recordarlo. Hay una homogeneización brutal de la humanidad. La humanidad es visual y conductamente más uniforme que hace 50 años. Y si nos vamos para atrás en, por ejemplo, 100 años, 150 años,
hasta tenemos más problemas, porque es que la gente es tan homogénea hoy en día de que es brutal. Respuesta global de guión único. Y también, muy importante, en los últimos 30 años hubo una caída significativa del IQ y simplificación del lenguaje. Un lenguaje universal, obviamente, ¿no? Y la gente utiliza el chat, texto universal, emojis universales, ya la gente ni siquiera habla, utilizan emojis, imágenes, ¿no? Es muy brutal, o sea, en los últimos 30 años o 50 años, la humanidad se fue homogenizando de una forma brutal. Las características independientes, los genes únicos independientes, son cada vez más raros. Claro, uno se preguntaría el por qué. Hombre, te doy varias posibilidades. Si tienes un humano dócil, ¿qué pasa? Depende completamente del sistema. Eliminar la humanidad real para obtener la eficiencia, la eficacia. La población estaría reemplazada por unos seres que no tienen realmente, pues, diríamos, conciencia independiente, son clones, y los clones obviamente no son como nosotros, como te puedes imaginar, son más manipulables, fácilmente se pueden cambiar leyes y lo aceptan todo de una forma clara, y hasta yo lo veo, o sea, lo veo, la humanidad actualmente, o sea, los gobiernos implementan leyes que literalmente te están destrozando la vida y nadie se levanta, tío. Que sí, que hay gente, obviamente, pero es que muchas personas no les importa, o sea, les da igual, como que, bueno, pues eso, ya está, ¿no? O sea, antes en el pasado, fíjate, esto es importante, yo recuerdo, he leído artículos cuando el gobierno propuso incrementar los impuestos de 1% al 2%, hubo una revuelta tremenda en muchos países en el pasado, por ese crecimiento del 1%. Ahora te dicen en la cara, bueno, tienes que pagar 30%, mañana 40%, pasado mañana 50%. ¿Y qué hace la gente? La gente dice, bueno, pues ya está, me resigno, no, o sea, lo acepto todo. No hay lo que sería esa llama, ¿no? Esa llama de la gente que dice, no, hasta aquí hemos llegado, ya está, no lo aceptamos más, ¿no? Como que se apagó, como que hay menos gente que tiene cojones de hablar abiertamente, y los que lo hacen son criticados por los NPCs, por los bots que te critican, dicen, no hables tan fuerte, que es muy peligroso, que no quieres enfadar al gobierno, tal y cual, ¿no? Y esta gente son los débiles que aceptan todo porque son autocomplacientes o porque no tienen, no sé, su propia identidad formada, no sé realmente, pero está clarísimo. Esto es obvio y lo ve todo el mundo. Nos estamos homogenizando a un nivel brutal. Y esto es muy peligroso, tío. Muy peligroso. La humanidad se está convirtiendo en una masa homogénea sin identidad. Alucinante. Bueno, como dije antes, esto es especulativo. Tómatelo como quieras, deportivamente, o sea, como dije al principio del vídeo. Si no te lo quieres creer, pues adelante. Si crees que eso es una tontería, adelante, no pasa nada. Pero tenía que hablar sobre esto porque me pareció un tema de lo más extraño y además tiene muchas cosas que personalmente creo de que son reales. Especialmente lo de la pérdida de identidad, la pérdida de la conciencia humana, y cada vez más estoy viendo yo personalmente más NPCs en las calles, gente que son como que no sé, como que no les importa nada prácticamente, lo aceptan todo y no sé, como que no tienen una especie de identidad propia, ¿no? Como que se ven un copy-paste y se comportan igual, no sé, por influencia de social media, posiblemente, redes sociales, les manipulan el cerebro, les indican que esto es la única forma de vivir, etcétera, etcétera, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en definitiva, gente, esto es un tema muy, muy fuerte. Ya lo he dicho, recuerda, sobre Epstein y los documentos y la isla, la prensa oficial lo negó durante más de una década. Y los que hablaron sobre esto eran llamados los conspiranoicos chalados perdidos. Y de repente resulta ser de que todo fue real. O sea,
aquí estamos, gente, aquí estamos. Nada más, como siempre digo, nos veremos en los siguientes videos. Hasta pronto.